Gracias al Señor por estar aquí. Damos inicio, cerremos nuestros ojos y dirijamos nuestra oración al único y sabio Dios. Papito Celestial, alabamos tu nombre, te glorificamos, te reconocemos como el Señor, Dios creador de todo lo que vemos, de todo lo que hay, y Señor de nuestros seres, Señor de nuestra alma, de nuestra vida por completo. Primero queremos entrar a tu santo lugar, Señor, pidiéndote perdón porque nos entendemos que no somos merecedores de tener este privilegio de conversar con el Santo, 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 y aún así tú, Señor, nos recibes. Queremos pedirte perdón porque sabemos que no te buscamos las veces que son necesarias y no tenemos esa intimidad contigo, Señor, como nos los ha enseñado Jesús en su palabra. Padre, queremos darte las gracias por eso, por Jesús, por tu Hijo, por el sacrificio en la cruz, por lo que representa, Señor, por ese plan eterno, por todo lo que ha sucedido y has planificado en tu sabiduría infinita, para que nosotros tengamos el privilegio de llamarnos tus hijos hoy, Señor. Y como tus hijos, Señor, gracias por todas esas bendiciones, Padre, de ser escuchados, de ser atendidos, de ser disciplinados, dirigidos con tu palabra, de poder acudir, Señor, correr a tu refugio, a tu guía, Señor, a tener quien nos cuide, quien nos dirija nuestros pasos, el que perdona todas nuestras iniquidades, Señor, el que aleja de nosotros toda la suciedad, todos los pecados, Señor, y nos limpias y nos llamas tus hijos. Padre, gracias por todas esas bendiciones eternas, porque no somos efímeros, porque vamos a tener una vida contigo, Señor, una vida hermosa, una vida que ni siquiera podemos imaginar. Y tampoco, Señor, la merecemos, Señor. Gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias por el día, por la misericordia, por el aire, Señor, que se respira, por el plan que todavía sigues con nosotros y no descansas, Señor. Día a día sigues trabajando, sigues puliendo, sigues teniendo aquella paciencia, aquella misericordia, y tu gracia va trabajando en cada uno de nosotros, Señor, para formarnos según tu propósito, Señor, según el carácter de Cristo. Gracias por ser moldeado, gracias por no claudicar con nosotros, Señor. Gracias porque de verdad tu plan es eterno y no cambia, tu palabra no cambia, Señor, y por eso podemos vivir confiados, Señor. Una vez más nos encontramos reunidos aquí, reconociendo públicamente que necesitamos de ti en todo y para todo, Señor, que queremos darte el lugar que mereces, que nos enseñes, Señor, a darte ese lugar de Dios y Señor en nuestras vidas. Y también, Señor, una vez más estamos aquí para poner delante tuya todas nuestras necesidades que tú ya conoces, Señor, pero que aún así dice tu palabra que a quién acudiremos si no es a ti, que las llevamos delante, sabemos que necesitamos de tu amor y que no podemos vivir sin él, Señor. Gracias por ayudarnos a caminar hoy, a congregarnos en unidad, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse. Estaba leyendo al respecto y quería mencionarlo y abrir el devocional hoy con ustedes con esta pregunta en sus oídos espirituales que dice: ¿es la cruz una prueba de amor para usted? Sabemos la respuesta, pero contéstela usted en su corazón. ¿Es la cruz una prueba de amor para usted? En el momento más crítico, iglesia, de la humanidad, cuando parecía que todo se había perdido y el Hijo de Dios agonizaba en el Calvario, esto fue lo que exclamaron sus labios. Vamos a buscar Mateo 27:46. Es un momento donde no encontré un adjetivo para ponerlo, porque podría ser el más terrible,
pero también es el más redentor para nosotros. Pero en ese momento llevemos nuestra memoria, nuestra mente a ese momento, iglesia, hace 2000 años atrás. Mateo 27:46. Todo lo que nosotros sabemos humanamente, lo que sucedió, todo lo que la palabra ha dejado revelarse a nosotros, lo que sucedía en otras dimensiones espirituales cuando Cristo estaba en el Calvario. Todo lo que nosotros podemos comprender, lo que se nos ha dado el permiso de conocer, llevemos nuestra mente hoy ahí, iglesia, llevémosla. Dejemos aparte nuestras preocupaciones y los quehaceres de hoy y llevémosla a ese momento. Mateo 27:46 dice lo siguiente: a eso de las 3 de la tarde Jesús clamó en voz fuerte: Elí, Elí, lema sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cristo, iglesia, en este momento estaba sufriendo el rechazo y el abandono divino de los pecados que merecen ese tratamiento. Los pecados lo merecían, sabemos que Cristo no, pero era algo justo que estaba sucediendo en él. Y esos pecados son los suyos y son los míos, que también lo sabemos, pero yo hoy quiero que nosotros dejemos la superficialidad de querer conocer más cosas en la palabra o de que nos vengan a decir, no sé, tal vez escatología, ¿verdad? Y nos vayamos a lo principal y nos vayamos a pensar en el Evangelio puramente, en nuestro Señor Jesús, a el que le dio sentido a todo esto, a que usted y yo vengamos y estemos aquí congregados, unidos. Entonces, estaba soportando la horrible ira de Dios, el juicio tan terrible, iglesia, que tiene Dios sobre el pecado. Ese fue un momento para nosotros que nos sujeta el tiempo, ¿verdad? Era un clamor desolado mientras sufría la separación de Dios. Y ya lo conocemos, ¿verdad? Que el Señor, Él le dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El Señor no comulga con el pecado, no puede en su santidad, no puede. Y para un ser que tenía una intimidad estrecha con el Señor, esto era más significativo, porque posiblemente si usted y yo no tengamos esa intimidad y esa comunión con Dios 24/7, de verdad, como decimos nosotros, no sintamos que el Señor no está con nosotros o no sintamos en un sentido de que el Espíritu de Dios está contrito, como dice la palabra, podemos ni siquiera darnos cuenta, pero Jesucristo tenía intimidad con Él. Dice la palabra que Él se apartaba a orar. Dice la palabra que Él pasaba toda la noche con su Padre. Dice la palabra que Él enseñó a orar a los suyos. Les enseñó la importancia de tener esa intimidad y de depender totalmente del Padre, ¿verdad? Entonces imagínense lo angustioso para alguien cuya relación con el Padre era perfecta en amor. Y aquí hay un cumplimiento de la escritura del Salmo 22, que ahí es donde vamos a estar hoy. Salmo 22, 1. Estos pasajes, hermanos, son uno de los más explícitos sobre el sufrimiento incomparable de Jesús por nosotros, ¿verdad? Las cosas que este salmo ha escrito parecen exageraciones, vamos a leerlo, pero no, eran verdades cumplidas en la persona de Cristo. No lo vamos a leer todo, entonces síganme por favor para que podamos brincarnos de uno a otro cuando yo les diga brincamos a tal. Dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
ve, ahí se cumplió en Mateo cuando Jesús lo dijo en la cruz. ¿Por qué estás tan lejos cuando gimo por ayuda? 2. Cuando cada día clamo a ti, mi Dios, pero no me respondes. Estoy leyendo en Nueva Versión Internacional por aquello. Cada noche levanto mi voz, pero no encuentro alivio. Sin embargo, tú eres santo, estás entronizado en las alabanzas de Israel. Nuestros antepasados confiaron en ti y los rescataste. Vamos a leer el 6. Pero yo soy un gusano, no un hombre. Todos me desprecian y me tratan con desdén. Vamos a llevar nuestra mente. Sabemos que es David que está escribiendo esto tiempo antes, mucho tiempo antes, pero está cumplido en Jesús. Entonces, nuestro pensamiento cuando leemos este salmo es llevarlo a la persona de Jesús. El 7 dice, todos los que me ven se burlan de mí, sonríen con malicia y menean la cabeza mientras dicen, este es el que confía en el Señor, entonces que el Señor lo salve. Si el Señor lo ama tanto, que el Señor lo rescate. El 11 dice, no te quedes tan lejos de mí, porque se acercan dificultades y nadie puede ayudarme. Mis enemigos me rodean como una manada de toros. Toros feroces de Basán me tienen cercado. Como leones abren sus fauces contra mí, rugen y despedazan a su presa. Mi vida se derrama como el agua y todos mis huesos se han dislocado. Mi corazón es como cera que se derrite dentro de mí. Mi fuerza se ha secado como barro cocido. La lengua se me pega al paladar. Me acostaste en el polvo y me diste por muerto. Mis enemigos me rodean como jauría de perros. Una pandilla de malvados me acorrala. Han atravesado mis manos y mis pies. Pues contar cada uno de mis huesos, puedo contar cada uno de mis huesos. Mis enemigos me miran fijamente y se regodean. Se reparten mi vestimenta entre ellos y tiran los dados por mi ropa. Oh Señor, no te quedes lejos. Tú eres mi fuerza, ven pronto en mi auxilio. Sálvame de la espada, libra mi preciosa vida de estos perros. Hasta ahí, hasta el 20. Los vestidos, dice el Mateo, cuando leímos, si ustedes lo leen, vamos a ir un momentito a Mateo. Si ustedes lo leen antes y después, está cumplido todo este salmo. Vamos a leer del 45, el 27, ¿verdad? El Mateo 27, del 45 en adelante. Dice, al mediodía, la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. A eso de las 3 de la tarde Jesús clamó en voz fuerte, Elí, Elí, lema sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos que pasaban por allí entendieron mal y pensaron que estaba llamando al profeta Elías. Uno de ellos corrió y empapó una esponja en vino agrio, la puso sobre una caña de junco y se levantó para que pudiera beber. Pero los demás dijeron, espera a ver si Elías viene a salvarlo. Entonces Jesús volvió a gritar y entregó su espíritu. En ese momento la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba abajo la tierra tembló y las rocas se partieron en dos. Todo Mateo 27, si ustedes lo leen, está el cumplimiento. Ahora vamos a ver con los muchachos, con los chicos de la escuelita dominical, Juan 19, que también Juan 19 habla, todos los evangelios se refieren a este momento, a este pasaje, donde es un hecho, los vestidos de Jesús fueron repartidos, mientras otros echaban suerte, ¿sabes? Que se dejaba la túnica que no tenía costuras y en ese momento era una túnica de valor, por lo que he entendido. Y mientras eso pasaba, Jesús se encontraba desnudo. Su vergüenza estaba desnuda en esa cruz. Sus manos y sus pies fueron agujerados en verdad, o sea, traspasados de lado a lado. La gente que lo vio colgado en la cruz se burlaban de él mientras le decían, se encomendó a Jehová, líbrale él. ¿Verdad? Usted póngalo en sus palabras. Y no era que él era el Hijo de Dios, que se baje de la cruz, Dios lo puede bajar. Todas esas barbaridades que nosotros también en algún momento hablamos, voy a hacerlo como aplicación y salirme un poquitito del momento de la cruz, porque no se compara, pero que
para mí es importante hacer la indicación que a veces nosotros, como cristianos, criticamos a otros cristianos y decimos, pero no es que, y si está con Dios, ¿por qué Dios no lo libra? Le decía yo a mis sobrinos el día de mi cumpleaños que me hicieron un quequito, que a veces es un mal mensaje que ellos vean que a la que es cristiana le va mal. Y ellos dicen, pero mira, es cristiana y Dios no les ayudó. Pero no, al contrario, hay un propósito y el gozo del Señor está conmigo. Y ver, entonces yo traté como de explicarles que no es eso, pero nosotros, el llamado es a no juzgar, el llamado es a entender que Dios tiene un proceso con cada uno de nosotros, ¿verdad? Y imagínense la insolencia de estas personas, decir, hijo de Dios, que Dios lo baje. Qué insolencia más grande, mientras Dios, el plan de Dios, se llevaba a cabo por esa persona que hablaba eso. Mientras el plan de Dios no tenía sentido para los que lo veían, pero ahí estaba el plan de Dios cumpliéndose en Jesucristo. Y gloria a Dios por eso, gloria a Dios por eso. Sus manos y sus pies fueron traspasados. En esa cruz sufrió el abandono de Dios para que nosotros no tengamos que experimentarlo jamás si creemos en el Evangelio. Vean qué tremendo, iglesia, y yo sé que es algo que sabemos, pero pensémoslo hoy, reflexionemos hoy. Si eso no hubiese sucedido en Jesús, usted y yo requeríamos estar en esa cruz, desnudos y avergonzados, sufriendo las peores calamidades como las sufrió Jesús. Eso merecíamos como mínimo. El Salmo 22 parece escrito por el mismo Jesús mientras agonizaba en el Calvario. Vean que lo escribió David en uno de esos. Recuerden que David era perseguido, David tenía muchos enemigos, pero realmente es una profecía cumplida en el Señor. Y parecía que la estuviera escribiendo Jesús años después, que tampoco podemos olvidar, iglesia, que Dios todo lo hila, todo lo crea, ¿verdad? Y que la palabra no se contradice. Aquello que se dijo que iba a suceder, sucedió años después, ¿verdad? Esto quiere decir, eso me dice a mí y le dice a usted que si sucedió tal cual, ¿por qué no va a suceder lo que Él ha dicho hoy que va a suceder y que nos hace falta ver? La esperanza de que Jesucristo regrese por nosotros y la esperanza de que algún día estaremos en Él cenando en las bodas del Cordero, ¿verdad? Es maravilloso pensar en eso. Eso es lo que a nosotros nos debe de dar fortaleza y también llevarnos a darle valor en acción de nuestras vidas, accionando, no darle valor solamente con nuestras palabras, sino darle valor con todo, con lo que yo hago, con lo que yo practico a diario, como yo duermo, como yo me levanto, si comes o bebes, hacerlo todo para el Señor. Es a diario, darle valor a aquello que sucedió. En esa cruz sufrió el abandono de Dios para que nosotros no lo experimentemos. No importa cuál terrible, hermanos, sea la adversidad que nosotros enfrentamos, sabemos que Dios está con nosotros. ¿Y por qué lo sabemos? ¿Cuál es esa certeza? Porque su Hijo sufrió hasta lo sumo para que eso fuera realidad. No es porque usted y yo hayamos obedecido un poquito. No es porque usted o yo nos arrepentimos de la vida viejita y ya hagamos las cositas un poquito mejor. Recuerden que los que no cumplen la ley en su totalidad son juzgados por una sola cosa de toda la ley, de no cumplirla. Entonces, qué maravilloso traer hoy nuestros corazones juntos y pensar en Jesús. Porque sí, básico, totalmente básico, pero nos perdemos. Vivimos otras cosas, una religiosidad increíble y nos olvidamos de aquel que dio su vida en la cruz. Ese es el motivo que nos tiene a nosotros en pie. Ese es el motivo que nos hace caminar en santidad, crecer en santidad, tener una responsabilidad de que hoy no puedo ser y no debo ser igual que ayer, porque Jesús murió por mí en la cruz, porque su Padre
me enseñó todo el amor que tenía ese día, en ese momento. Cristo fue tratado, iglesia, como un criminal ante el juez del universo. Él estaba en juicio. Él estaba en juicio. Qué tremendo y qué duro. Y sabemos lo que es enfrentar un juicio terrenal, ¿verdad? Lo que dice el juez es la ley y eso es lo que se va a cumplir. Pero estar en juicio frente al juez del universo, eso era lo que estaba haciendo Jesús en ese momento. Y nada más para que usted y yo pudiéramos hoy ser llamados hijos de Dios. Este salmo, iglesia, también nos recuerda que Dios conoce el dolor, porque conoce todas las cosas, pero no solamente por eso, sino también porque la experimentó por nosotros. Nuestro Salvador es varón de dolores, experimentado en aflicción. Y busquemos Isaías 53:3, que lo conocemos, pero traigámoslo hoy a nuestra vida, refresquémoslo. No era porque conocía todas las cosas, sino porque Él es llamado varón de dolores, experimentado en aflicción. Ajá, si gusta, alguien lo lee. Participemos y ojalá que no sea Lita y Raulito. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Okay. Sí, hasta ahí, termina. ¿Qué es eso para usted y para mí hoy? ¿Recuerda la pregunta con la que iniciamos? ¿Es la cruz un ejemplo de su amor para nosotros? ¿Significa la cruz el más grande, eso que no tenemos palabra para explicar, ejemplo del amor de Dios para con nosotros? Otra cosa superficial que hacemos siempre, iglesia, Dios no me ama. No me ama o no creo en ese amor. Porque no me pasa esto, porque no tengo aquello, porque he orado de rodillas suplicándole y esto no ha sucedido y lo otro. Y humanizamos el amor de Dios. Entonces, cuando nos suceda en eso, siempre les he comentado, y a mí me gusta mucho, es un librito de muy fácil lectura que decía, las mentiras que creen los niños o las mentiras que creen las mujeres o las mentiras que creen los hombres, son mentiras que el enemigo trae a nuestra vida, pero esas mentiras, según la lectura, y eso es lógico, nosotros las tenemos que combatir con la verdad bíblica. Entonces, cuando viene a nosotros un Dios no me ama, nos vamos a la Biblia y leemos el Salmo 22 y leemos Isaías y leemos Mateo y nos damos cuenta que es mentira, que la verdad es que el amor es tan puro y tan grande que sucedió esto que nosotros no podemos comprender. Y no podemos dudar de eso, porque sucedió, hasta históricamente no han podido decir que no sucedió. Y espiritualmente vemos cumplidas todas las cosas que el Señor prometió, ¿cierto? Esto no nos brinda todas las respuestas que nosotros quisiéramos en el momento tal vez de la prueba, ¿verdad? O el dolor, todas las preguntas que tenemos ante el sufrimiento, pero sí la muestra más grande de que Dios no es indiferente a nuestra aflicción. No lo puede ser, Él no es indiferente, iglesia. Usted tiene una solicitud delante del Señor, Él no es indiferente, solo que el plan de Él no es el plan nuestro. Y mientras se gesta algo mayor que nos va a colaborar para la eternidad y no para este momento, nuestra confianza tiene que estar plena en el varón de dolores, en el que experimentó ese sufrimiento por nosotros, en nuestro Señor Jesucristo. Y también qué tremendo, ¿verdad? Porque pensaba yo que qué valor le dábamos a ese título. Varón de dolores experimentado. ¿Cómo dice la Reina Valera? De dolores, vamos a ver si lo anoté por acá. Varón de dolores experimentado en aflicción. Ahora que estoy trabajando, es muy usual escuchar
van a reunirse con fulanito, que es un máster en, está experimentado y entonces ya cuentan todo su currículo y así se presentan. Todo el mundo, wow, qué bien, ¿verdad? Ese es el valor que se le da humanamente a las personas, sus títulos, su licenciado, su maestría, todos esos títulos. ¿Quién le da valor a una persona que haya sufrido? ¿Quién le da valor a alguien que le diga, soy experimentado en la aflicción? Voy a usar un ejemplo, la persona que pierde a un familiar está experimentado en ese dolor y adquirió espiritualmente un título que lo capacita delante del Señor, inclusive delante de su congregación y de sus hermanos, para llevar ánimo y para llevar palabra a aquellos que pueden estar pasando lo mismo. ¿Me explico? Entonces, gloria al Señor, porque no estaré humanamente preparándome con aquellos títulos que requiere la sociedad, ¿verdad? Pero espiritualmente, todo lo que se llame aflicción y dolor, me están haciendo una persona experimentada en ello. Y debe de serlo, porque mi maestro, el que me está enseñando, es el maestro de maestros, es el varón, el que tiene el título. Entonces estamos recibiendo la mejor enseñanza desde ahí. Sí me explico. Vamos a ir concluyendo. Entonces, ¿qué valor le va a dar a usted hoy la cruz de Jesús? ¿Qué quiere hacer usted con aquellas cosas que ha visto que no honran la cruz del Señor? El plan del Señor en su vida. ¿Qué cosas debo de ir modificando? ¿Cómo debe cambiar mi santidad, mi diario vivir, para hacer honra a aquel hombre que me honró sin merecerlo? Sí, yo debo de hacer ajustes. Debemos hacer ajustes. Todos, todos, todos. No el que está aquí no es más santo que ustedes, no, todos debemos de hacer ajustes. Una noche de estas hablaban de los faraones, ¿verdad? En el mensajito de la tarde, y si usted podía reflexionar un ratito en ese mensaje, usted se iba a dar cuenta que usted tenía faraones en su vida, ¿sí? Entonces yo necesito hacer ajustes. Señor, ayúdame a hacerlo por amor a ti, porque yo no los hago por mí, ni para los vecinos, ni para que la gente, no, ellos son bendecidos porque a través de aquella santidad reflejamos a Cristo y por supuesto que vamos a llevar su mensaje y vamos a querer que los demás los conozcan. Ahora bien, qué triste que mi vida sea de aflicción, o qué triste que mi vida sea solo de momentos difíciles para poder ser un cristiano. No funciona así. No funciona así, iglesia, porque lo que nos dice la palabra es que nosotros encontramos gozo en el Señor, de que esa santidad nos va a ayudar a comprender la vida de otra forma. Entonces eso que usted veía aflicción ya no va a ser así, va a ser diferente, va a tener un tono diferente porque el Señor lo utilizó a bien y usted va a poder ver el bien en su vida. Dígame si no son personas que viven en el éxito o que viven en vamos a ver una palabra mejor, que viven diciendo como de victoria en victoria. Sí, no la victoria que significa tal vez tener una casa o tener un carro nuevo. No, de victoria vivimos los que a través de todas estas circunstancias de la vida vamos formando el carácter de Cristo. Esa es la victoria de nosotros. Y parece utópico, es la palabra, parece como fantasioso. No, porque yo sé, si yo les pregunto a ustedes ahorita, si alguno ha vivido diferencias o ha visto el crecimiento, para preguntarlo bien, desde que conoció a Cristo hasta el día de hoy, yo estoy segura que ustedes me van a decir sí, ¿verdad, Tamita? Que sí, o más. Algo en su vida se ha transformado, más lento, más rápido unos que otros, no importa, pero su vida ha tenido que ser transformada. Y esa transformación, que la vivieron como la vivieron, porque Dios es único y tiene un trato con usted y conmigo único, esa transformación a usted le trajo paz y a usted le trajo armonía. Hay algo diferente en usted.
qué sé yo, no sé, búsquelo usted en la palabra, busque qué es lo que hay o qué es lo que se ha podido formar de Cristo en usted, que usted es diferente y que hoy usted ve la vida de manera diferente. Dígame si nosotros caminamos en esa santidad y en esa comunión con nuestro Señor Jesucristo y con ese respeto y ese honrar su sacrificio y ese día tan terrible, si nosotros no viviríamos totalmente diferentes. Viviríamos totalmente diferentes. Entonces, resumiendo, esto nos brinda el sufrimiento de Jesús en la cruz, es la muestra irrefutable de su amor por nosotros. No hay otra, no hay nadie que nos ame más. Alguien puede decir te amo y si no acciona no es nada. Santiago habla de eso, tiene que ser acción. Jesús lo llevó a la acción y Jesús nos ama, por eso podemos estar confiados de que nos ama. No vino el Señor en su palabra y dijo, crean que yo los amo, crean que yo los amo. ¿Pero por qué? Porque aquí está Jesús y lo demostré. Y que nunca nos dejará, que dice Romanos 5, 8, 9. Busquemos Romanos 5, 8, 9. Leandro. 5, 8, 9. Porfa, también. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Entonces, ya que hemos sido hechos justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad Él nos salvará de la condenación de Dios. Vea qué hermoso, iglesia. Esta traducción, el 9 al final dice, por medio de Él seremos salvos de la ira. Nosotros seremos salvos de la ira. Vea lo que es la armonía de la palabra. ¿Quién pasó por la ira de Dios? Su Hijo en la cruz. Y nosotros dice que no la paseamos, que seremos salvos de esa ira. Y su palabra dice que nos demostró el amor, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Si es lo único que usted tiene que dejarse en su corazón para que su vida se transforme, llévese Romanos 5:8 anotado, lléveselo en su corazón y analícelo y medítelo y ore con este versículo y dígale, Señor, no lo comprendo, sin embargo, gracias. Ayúdame a vivir en gratitud con esto que hiciste por nosotros. Al mismo tiempo, iglesia, al Salmo 22, vamos a volvernos al Salmo 22 y cerramos con esto. No solo apunta al sufrimiento de Cristo, sino también a la exaltación, porque Cristo no solo murió y quedó ahí el asunto, ¿verdad? Entonces, Salmo 22, donde nos quedamos, dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos entre tu pueblo, reunido te alabaré. El 23, alaben al Señor todos los que le temen, hónrelo, descendientes de Jacob, muéstrenle reverencia, descendientes de Israel, hasta el 23. Y nuestra adoración a Dios en respuesta a su salvación. Es lo que le he explicado en el entremés de estos versículos. Si entendemos que el Señor nos amó, que es la muestra más sublime de amor, que es la acción más perfecta de ese amor, entonces, no solamente, ¿verdad? Hay que recordar el sufrimiento, todo lo que sucedió para que nosotros podamos analizar, pero volcar nuestro ser y exaltarlo y adorarlo, que es lo que hace el Salmo a partir del 23 hasta el 31, que seguimos en el 24 hasta el 31, dice, pues no ha pasado por alto ni ha tenido en menos el sufrimiento de los necesitados, no les dio la espalda, sino que ha escuchado sus gritos de auxilio. Vean qué hermoso, iglesia, está usted en prueba, usted está desesperado, vaya, gima, y el Señor escuchará sus gritos de auxilio. Te alabaré en la gran asamblea, cumpliré mis promesas en presencia de los que te adoran. Y pobres comerán y quedarán satisfechos. Todos los que buscan al Señor lo alabarán. Me alegrará el corazón con gozo eterno.
Toda la tierra reconocerá al Señor y regresará a Él. Todas las familias de las naciones se inclinarán ante Él, pues el poder de la realeza pertenece al Señor. Él gobierna a todas las naciones. Que los ricos de la tierra hagan fiesta y adoren. Inclínense ante Él todos los mortales, aquellos cuya vida terminará como polvo. Nuestros hijos también lo servirán. Las generaciones futuras oirán de las maravillas del Señor. A los que aún no han nacido les contarán de sus actos de justicia. Ellos oirán de todo lo que Él ha hecho. Y amén, iglesia, porque desde ese momento que Jesucristo murió y resucitó, todas las generaciones han escuchado de Él. Y todos le alabamos por ello. Por eso es tan importante pensar en la cruz. Que sea hoy un día crucial, que usted tenga presente la salvación por medio de Jesucristo. Esa palabra que a veces nos cuesta explicarle a la gente, que es el evangelio, que lo único que significa es lo que hizo Jesús en la cruz, que sea algo presente hoy para usted y para mí. Y que oremos, iglesia, ¿para qué? Para que el Señor conceda deleitarnos más de su amor revelado en el evangelio, o sea, revelado en ese momento de la cruz. Y así que nuestro corazón sea movida a esa alabanza, como nos enseña el Salmo 22, en medio de la prueba nosotros podamos glorificar y enaltecer el nombre del Señor. Cristo no se quedó en el sepulcro, Él fue exaltado. En esto tenemos la certeza de nuestra salvación y nuestra esperanza. Es un mensaje de aliento, es un mensaje lindo. Si usted no tiene energía, llévese todas las energías de hoy en adelante, porque tenemos una esperanza que nos sostiene y nos levanta. Y ese es Jesucristo, que reina, que vendrá por nosotros y que está pendiente de todo y cada una de las cosas de nuestra vida, de aquellos que nos llamamos sus hijos. ¿De acuerdo? Oremos, iglesia. Señor, vista tu palabra, hoy desnudamos nuestro corazón delante tuyo, Padre, y te rogamos con todo nuestro ser que de verdad nos permitas ver tu amor a través de tu Hijo, Señor. Igual siempre tenemos que venir pidiéndote perdón por todas las veces, Señor, que ignoramos esto tan crucial, Señor, tan esencial, Señor. Nos llamamos cristianos y nos olvidamos de la simiente, nos olvidamos de la fuente, nos olvidamos de aquel que plantó el evangelio y la salvación para nosotros, Señor. Ayúdanos a creer en tu amor. Ayúdanos a ver a Cristo en cada cosa, Señor, y cuando nos equivocamos, Padre, poder también acudir a esa bendición de tenerlo, Señor, a todo aquello que tú nos has dado, Señor, como añadidura por el evangelio, Padre, y que podamos amarte, que nuestra vida sea una vida grata delante tuyo, porque nuestra intención primordial debería ser, Señor, honrarte con todo lo que hacemos, dejar de pecar, odiar el pecado, Señor, y poder caminar en ti, para ti, por ti, Señor. Poder ver claro el propósito que tú tienes en cada una de nuestras vidas, Señor, que es único, pero que tú lo tienes ahí, que nosotros por desobediencia lo tenemos como tardanza, Señor, o lo vemos imposible, Padre. Que nuestra incredulidad se vaya, Padre, te lo pido en el nombre de tu Hijo, que nuestro amor crezca, que nuestra gratitud crezca por Cristo Jesús, que Él sea una realidad, que Él sea el motor, lo que me impulsa, Señor, a cada día parecerme a Él, a buscar su palabra, conocerlo a través de la escritura, doblar mis rodillas en la mañana, en la tarde y en la noche para buscar tu presencia, para depender de ti totalmente, Señor. Yo te lo ruego y como congregación también, Señor, te lo ruego, Padre, porque entiendo que muchos en estas épocas, Señor, su amor se enfriará y que no seamos uno de nosotros, Señor. Yo te lo ruego y te lo pido, Señor, que tengamos presente tu sacrificio para poder seguir adelante, Señor. En el nombre, que es sobre todo nombre, en aquel que es experimentado en dolores,
Te lo pedimos en ese nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.